Hola, soy Vitalino Janel, egresado de la Facultad de Teología de la Universidad Jesuita Rafael Andívar, campus de Quetzaltenango, Guatemala. En este episodio hablaremos de las fuentes para acceder al estudio del Jesús histórico. Empecemos. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Quiero recordarle que este proyecto tiene como finalidad conocer al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe con razón, sin fanatismos ni fundamentalismos. Las fuentes para acceder al estudio del Jesús histórico han sido divididas en canónicas y extracanónicas, o en cristianas y no cristianas. En estas últimas se incluyen las judías y las paganas. José María Melero agrupa las fuentes cristianas de la siguiente manera. Fuentes sinópticas, entre las cuales se incluye el Evangelio de Marcos, considerado como el más antiguo, y viene a ser fuente de Mateo y Lucas. Fue escrito en Roma alrededor del año 70. Fuente Q, sigla del alemán QL, que significa fuente. Es un documento cuya existencia se ha inducido por análisis y se deduce que los pasajes comunes entre Mateo y Lucas, que difieren de Marcos, seguramente son de la fuente Q. El Evangelio de Mateo. Su aparición está datada entre los años 80 a más tardar en los 90. Pudo aparecer en Damasco o la Decápolis. El Evangelio de Lucas utiliza, además de Mateo y la fuente Q, un abundante material especial. Apareció entre el año 70 y el 140 o 150 de nuestra era, en una gran ciudad al oeste de Palestina. Fuentes afines a la gnosis. El Evangelio de Juan difiere de los sinópticos en la articulación de la actividad de Jesús. Apareció presumiblemente en el año 98 en Egipto, Éfeso o Siria. El Evangelio de Tomás, redescubierto en 1945 entre los manuscritos de la biblioteca de Nag Hammadi. Probablemente apareció en el año 140. Ofrece más visos de probabilidad en su autonomía y antigüedad de sus tradiciones. Evangelios gnósticos dialogales. Incluyen la Carta de Santiago, los Diálogos del Redentor y el Evangelio de los egipcios. Fragmentos de Evangelio, con materia sinóptica o joánica, entre los que el autor consultado menciona Papiro Egerton II o Evangelio de Egerton, 2 folios y medio muy dañados de un códice desconocido, datado en torno al año 200. El Evangelio secreto de Marcos, utilizado como lectura litúrgica en Alejandría hacia el año 125 o 170. El Evangelio de Pedro, fragmento cuya antigüedad se remonta a la mitad del siglo II. El papiro Oxirrinco 840, una hoja de papiro hallada en Oxirrinco, contiene perícopas parciales atribuidas a Jesús. Evangelios judeocristianos. Forman un grupo enlazado por el ambiente histórico religioso similar. Se ha perdido una buena parte. Solo restan fragmentos en citas de los padres de la Iglesia. Entre ellos, Evangelio de los Nazarenos, redactado en arameo, datados a principios del siglo II, se conservan 36 fragmentos. Evangelio de los Ebionitas, redactado en griego, parece una elaboración de Mateo, pero con material de Lucas y Mateo. Evangelio de los Hebreos, escrito con elementos mítico-gnósticos en la primera mitad del siglo II. Otras fuentes, tradiciones libres sobre Jesús, sobre las cuales el autor citado menciona. Dichos de Jesús en el Nuevo Testamento, fuera de los Evangelios. Por ejemplo, hay más dicha en dar que recibir, que encontramos en Hechos 20:35. Algunos dichos citados por Pablo pueden ser de Jesús. Adiciones tardías a manuscritos del Antiguo Testamento. Algunos fragmentos de las tradiciones libres sobre Jesús fueron agregándose a los evangelios en el curso de su transmisión escrita.
Papías y los padres apostólicos. Muchos evangelios apócrifos fueron transmitidos por las comunidades en forma oral y escrita, recogidos por Papías, obispo de Hierápolis, Asia Menor, a principio del siglo II. Entre ellos, la primera carta de Clemente, las cartas de Ignacio, la segunda carta de Clemente, las normas comunitarias, sentencias y frases litúrgicas atribuidas a Jesús, citadas por los padres apostólicos. Otros ágrafos y narraciones sobre Jesús, palabras sueltas del Señor en los padres de la Iglesia, en liturgias paleocristianas y ordenanzas eclesiales, en hechos y cartas de los apóstoles pseudoepigráficos y en muchos otros escritos. Anthony Mas incluye también dentro de las fuentes cristianas a las 4 grandes epístolas de Pablo, que son las más importantes para la construcción de la vida de Jesús, siendo ellas Romanos, Gálatas y la primera y segunda epístolas a los Corintios, cuyo testimonio es anterior a los evangelios. El mismo exégeta jesuita Anthony Mas menciona a las fuentes no cristianas como contaminadas por el odio y el prejuicio, y las clasifica en paganas y judías. Entre las primeras menciona a Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y otros escritores paganos. Y entre las fuentes judías menciona a Filo Judeo, Flavio Josefo y otras fuentes judías. Tácito vivió entre los años 54 y 119 de nuestra era. Mencionó que Jesús había sido condenado por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Además describe algunos de los terribles tormentos a los que Nerón sometió a los cristianos. Suetonio, quien vivió entre los años 75 y 160 de nuestra era, fue un escritor romano quien consideraba a Cristo como un insurgente contra Roma. Plinio el Joven, emperador de Trajano, quien vivió alrededor de los años 61 al 115 de nuestra era, hablaba de cómo tratar con los cristianos a quienes no se les podía hacer tambalearse por su obediencia a Cristo. Flavio Josefo, quien nació en el año 37 y fue contemporáneo de los apóstoles y murió en Roma en el año 94. Fue el primer escritor no cristiano que se refiere a Cristo. Mencionó los asesinatos de Juan el Bautista y de Santiago Apóstol. Tiene un escrito sobre Jesús que, por ser tan importante, fue muy analizado por los críticos, cuyas conclusiones se reducen a 3 grupos. Los que consideran el pasaje completamente falso, los que lo consideran completamente auténtico y los que lo consideran un poco de cada uno. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos del contexto geográfico y económico en el que nació, vivió y murió Jesús. Nuevamente muchas gracias por su atención y no olvide el consejo que he estado mencionando. Conozcamos al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe sin fanatismos ni fundamentalismos. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.